Buenos días a todos. Hoy día vamos a ver la clase de generalidades de anatomía quirúrgica laparoscópica. Yo soy el doctor Iñaki Castro, cirujano del Departamento de Cirugía del Hospital Clínico Universidad de Chile. Entonces, lo primero, recordar, esta es una pintura de Rembrandt, se llama The Anatomy Lesson of Nicholas Tulp y es de 1600 aproximadamente. Esta pintura dentro de la historia del arte representa una revolución para la forma en que se aprendía cirugía. Acá vemos cómo en el fondo hay un docente, hay varios discípulos y que están en el fondo aprendiendo la anatomía del antebrazo para poder entender en el fondo el mecanismo o el funcionamiento de este. Eh, Muestra más que nada los inicios del estudio de la anatomía para luego ponerlo en práctica durante la cirugía. Por lo tanto, objetivos de esta clase es comprender la diferencia entre la anatomía clásica y la visión laparoscópica, cosa que lo que uno bien puede aprender en el néter, cosas cómo se ve después en una videolaparoscopía. Reconocer las principales referencias anatómicas laparoscópicas. Vamos a ver en este caso cómo se aplican estos conceptos en tres regiones del cuerpo. Identificar estructuras críticas antes de iniciar cualquier disección. Eso, las banderas rojas, ¿cierto? Que vamos a tratar de mostrarlas a grandes rasgos y comprender la anatomía o el cómo la anatomía condiciona la seguridad quirúrgica, o sea, cuáles son los puntos en los cuales el cirujano se basa para poder ir avanzando en los distintos pasos dentro de una misma cirugía. Esto lo vamos a ejemplificar en tres cirugías que son las tres cirugías que más se realizan, las más frecuentes, que en este caso la apendicectomía, una hernioplastia inguinal y una colecistectomía. Entonces recordad que en cuanto a las diferencias, lo que nosotros podemos estudiar en anatomía en primer año de medicina, ¿cierto? Con el néter, vemos que la visión es en 2D, son habitualmente cortes sagitales o transversales. Las estructuras muchas veces se muestran aisladas o estáticas. El néter tiene como varias imágenes donde uno va viendo según se va profundizando los planos, ¿cierto? Hay una orientación que es anterior, posterior, medial, lateral. Hay una perspectiva de un observador externo versus la anatomía en el intraoperatorio laparoscópica, ¿cierto? Que va a ser en profundidad, ¿cierto? En 3D, van a haber estructuras que son dinámicas, que se mueven, ¿cierto? La orientación va a cambiar según el movimiento de la cámara o la misma perspectiva, ¿cierto? Uno cuando ve una imagen del néter, uno ve desde un punto de vista. Acá vamos a ver que dependiendo de cómo yo o desde dónde veo el área que voy a operar, voy a tener las distintas visiones que uno espera. Conceptos clave, esto ya lo hemos visto, ¿cierto? El neumoperitoneo para generar este espacio que inicialmente es un espacio virtual, luego se transforma en un espacio de trabajo. La orientación espacial, acuérdense del el efecto palanca que hay en la paroscopía, donde yo si muevo mi mano hacia el lado derecho, la pinza se mueve hacia el lado izquierdo. Y los reparos anatómicos que también van a ser súper importantes en las distintas zonas. Recordar que como regla de oro, uno siempre tiene que identificar algunos reparos anatómicos antes de comenzar cualquier tipo de disección para que estemos seguros que estamos disecando o trabajando lo que realmente queremos trabajar. Un poco lo mismo, recordemos que aquí como aparece, voy a ver si es que puedo tener acá un puntero, este parece que es, sí. Aquí aparece cómo se vería en el atlas anatómico, ¿cierto? En este caso el ciego, vemos su válvula ileocecal y acá el apéndice cecal, ¿cierto? Muy bonito, con distintos colores. Acá aparece incluso la musculatura de la pared abdominal, tejido subcutáneo, piel. Pero acá está la visión que uno en realidad ve, ¿cierto? Donde hay una majamama de cosas, hay tejidos acá que aparentan ser asas de intestino. Esto aparentemente es el apéndice. No queda un poco claro en esta imagen si el apéndice será este o incluso será este que está totalmente inflamado. Una de estas es la válvula ileocecal, lo cual, y este es el ciego que está también adherido acá al peritoneo, lo cual en el fondo yo tengo que identificar muy bien primero mis estructuras antes de empezar a hacer cualquier tipo de disección. Por lo tanto, un poco también quiero que ustedes
como probablemente estudiantes jóvenes puedan identificar que existe esta diferencia al minuto de empezar a hacer cualquier tipo de procedimiento. Entonces, ya entrando en materia, bueno, la anatomía laparoscópica del apéndice secal, con una apendicectomía laparoscópica. Recordemos dentro de la anatomía, volvemos al atlas, al néter, ¿cierto? Recordemos que acá tenemos el ciego, el ciego tiene el mesocolon que va por esta zona también, donde va a tener la arteria cólica derecha, que va a ser quien va a nutrir todo este segmento. Acá recordemos que viene todo el mesenterio, que son todo este tejido graso que acompaña al ilion distal. Acá vamos a encontrar el ilion distal que llega al ciego conformando la válvula iliocecal y luego en el polo inferior encontramos el apéndice, ¿cierto? Entonces recordemos que como una rama terminal de la arteria mesentérica superior está la arteria iliocólica. Y la arteria iliocólica viene aquí, da varias ramas, ¿cierto? Que arman estos arcos, que también son circulación terminal y que dentro de una rama de la arteria iliocólica es la arteria apendicular, que es la que aparece por acá. Si uno lo tomara y lo fijara por el otro lado, uno alcanza a ver cómo acá llega el ilion distal, la válvula iliocecal, y por acá aparece la arteria apendicular, rama de la arteria iliocólica, ¿sí? Existe también un segmento que se llama la cresta gali, que es un segmento como de meso que queda libre, que no tiene una asa de intestino asociada y que también nos ayuda para identificar, es otro de los tips como para poder identificar el apéndice secal. Acá una foto que no es muy buena, pero acá, sobre todo cuando uno encuentra apendicitis aguda que son un poquito más avanzadas, todo esto se transforma en un plano que es difícil de identificar, está todo muy pegado, por lo tanto empiezan a haber problemas para poder identificar los distintos reparos anatómicos. Entonces uno tiene que pensar que cuando se enfrenta a este tipo de cosas, la visión que uno primero va a ver tiene que tratar de identificar el ciego, que va a ser un poco lo que para poder orientarnos, ¿cierto? Este, digamos, asa de colon, ¿verdad? Que va a estar dilatado, ¿cierto? En general es más grande que lo de intestino delgado y que va a tener tenias, ¿sí? Además, uno trata de ver si es que encuentra una asa de intestino que esté llegando, que va a ser la válvula ileocecal. Y finalmente, una de las grandes técnicas es que uno puede seguir las tenias, ¿cierto? Del ciego, y las tenias siempre van a terminar en el apéndice. Por lo tanto, para poder lograr identificar la base del apéndice, es donde se van a unir las tenias del ciego. Asimismo, una vez que ya tengo identificada la base del apéndice, que es lo que vamos a querer ir a trabajar posteriormente, tengo que identificar hacia dónde está la punta del apéndice y hacia dónde está el meso del apéndice. Recordemos que, como había dicho antes, la apendicitis aguda va a tener digamos, un espectro de patologías que puede tener distintas presentaciones, como una apendicitis aguda flegmonosa, una apendicitis aguda gangrenosa, donde ya hay necrosis, ¿cierto? Sobre todo de los segmentos más distales. Lo mismo como un apéndice que es más bien inflamado por parte y que puede tener múltiples fecalitos. Muchas veces el apéndice está oculto acá debajo del peritoneo, es lo que se conoce como un apéndice subseroso y que puede estar hacia arriba, entonces eso también dificulta porque uno para lograr verlo hay que soltar estas capas de peritoneo o puede estar metido en un absceso completo que primero hay que drenar y luego soltar desde los distintos desde las distintas estructuras donde se forma el absceso. Entonces, volviendo un poquito para atrás, no puedo, bueno. Para poder recordar en el fondo cómo se va a operar el apéndice, y esto un poco supera también los aspectos de esta clase, pero importante porque quiero que entiendan por qué uno va a identificar estas estructuras. Si yo tengo el apéndice acá inflamado, que acá esto es una imagen súper bonita para poder trabajarlo, uno habitualmente hace el control vascular inicialmente, o sea, va a ir a buscar esta arteria apendicular, o la va a intentar clipar dentro de este meso. Hay varias formas, ¿no? Uno puede poner un clip y cortar con electrocauterio o incluso se puede ocupar alguna energía, un ligature o algo que pueda en el fondo
trabajar este meso y al mismo tiempo ligarlo. Pero uno lo que va a hacer entonces es quitarle la irrigación al apéndice, o sea, ir a buscar esta arteria, cliparla lo más cercano a la base y finalmente lograr terminar de pelar esta base apendicular. Una vez que tengo eso, puedo controlar la base con algo. Puede ser una ligadura, puede ser un hemolock, hay varias cosas con lo cual yo puedo manejar la base y sacar el apéndice, finalmente cortar esto. ¿Sí? Por eso es tan importante identificar la estructura, o sea, aparte de identificar el apéndice, identificar la base, identificar su meso. Pero como la cosa no es tan sencilla, la cosa se empieza a complicar cuando vemos que el apéndice no siempre está donde debería estar. Entonces, cuando uno ve que el apéndice va como hacia la región pélvica, habitualmente ahí los pacientes cuando tienen la clínica clásica de la apendicitis aguda, o sea, mate de un dolor migratorio desde región periumbilical hacia fosa ilíaca derecha, ¿cierto? Y cuando yo hago una palpación voy a encontrar Bloomberg positivo, ¿cierto? Porque el apéndice está en este sector y al pegar las capas de peritoneo, cuando yo hago la maniobra de Bloomberg, esto se pega, se suelta y eso genera dolor porque el peritoneo está todo irritado. Pero la cosa no es tan sencilla. Muchas veces, o lo que nosotros vemos en la práctica clínica, es que este apéndice puede estar retrocecal, o sea, por debajo del ciego, y que de esa forma no se alcanza a irritar el peritoneo hacia la pared anterior y esos pacientes no tienen Bloomberg. Sin embargo, tienen una apendicitis. Eso también nos llama a que, dependiendo muchas veces de la posición del apéndice, puede incluso cambiar la clínica. Y a lo que a nosotros nos respecta a los cirujanos es que cuando vemos que se le tomó una imagen y vemos que en la imagen se ve el apéndice que está aumentado de tamaño, engrosado y con inflamación alrededor, ¿cierto? Hacemos el diagnóstico también de apendicitis aguda. O confirmamos el diagnóstico de apendicitis aguda, es que cuando nosotros entramos a mirar con la cámara, inicialmente tenemos que saber que la posición puede ser en distintos lados. Acá hay una estadística, más o menos, que esto ustedes saben que es la estadística de tomando una gran corte de pacientes, pero finalmente uno se puede encontrar con cualquier posición. Lo que nosotros vemos, la posición retrocecal es bastante frecuente. Ahora en general es una posición que yo tomo el apéndice y lo puedo transformar a una posición más bien pélvica y esto mucho más fácil para poder sacarlo. ¿Sí? La posición pélvica está en un 30%. Y después tenemos posiciones más raras y que son más complejas también de operar, que es cuando esto está metido debajo del peritoneo, como en región retroperitoneal, que uno ahí tiene que abrir el peritoneo por la capa posterior para poder liberar el apéndice, o muchas veces que esté retrocecal también, y que esté pegado esto para arriba, también dificulta un poco porque eso quiere decir que no voy a poder traerme el apéndice con mis pinzas laparoscópicas. Esto supera un poco más lo que tenemos que hacer de esta clase, pero me interesa en el fondo que vean como el general de todo y por qué es importante en el fondo comprender la anatomía. Entonces acordarse de localizar el ciego inicialmente, identificar las tenias, recordar que donde la unión de las tenias es la base del apéndice, visualizar el mesoapéndice, el pliegue peritoneal, identificar la arteria apendicular. En el mesoapéndice muchas veces no se ve, por lo tanto uno va a clipar directamente el meso y para poder controlarlo desde el punto de vista vascular, y poder en el fondo hacer la sección de ese mesoapéndice y luego proceder a la disección. Recordar que hay variantes anatómicas, el apéndice retroperitoneal, que esto no es tan infrecuente, que uno lo encuentre subseroso o que esté metido hacia atrás. Duplicación apendicular, esto es extremadamente raro, yo nunca lo he visto. Apéndice subhepático, esto no es tan raro, que es que la posición del apéndice simule, por ejemplo, una colecistitis aguda, porque el ciego está muy para arriba y al generar la inflamación genera un dolor en hipocondrio derecho que incluso dentro de los signos clínicos que podemos encontrar Murphy en vez de un Bloomberg positivo. Y la longitud que puede ser variable. Hemos sacado unos chorizos de apéndice más o menos grandes, o algunos son chiquititos. Eso hay que también tenerlo presente, que si bien uno le dicen que el apéndice debe medir unos 7, 8 centímetros, eso muchas veces podemos encontrar apéndices más cortos o apéndices más largos. ¿Sí? Eso principalmente.
Pasemos a la anatomía laparoscópica de la región inguinal. Eso es la neoplastía laparoscópica. Ustedes tienen que saber que existen dos técnicas, el TAP y el TEP, que no vamos a ahondar más en esto porque esto me parece que es para una clase completa, pero que va a depender del plano en el cual nosotros trabajemos la hernia inguinal. Entonces recordemos la anatomía de la región inguinal, ¿cierto? Tenemos nuestras tres capas de músculo, lo oblicuo externo, oblicuo interno, el transverso, y que hacia la región inguinal viene acá el cordón espermático en el caso del hombre, el ligamento redondo en el caso de la mujer, y que tiene su canal inguinal, ¿cierto? Que es lo que a todos le preguntan cuando están en cuarto año en cirugía, cuáles son las paredes del canal inguinal, etcétera. Por abajo, bueno, abajo de esto está el ligamento inguinal, que es este de acá, y por debajo del ligamento inguinal vienen los vasos femorales, que son los que aparecen acá. Recordar que para acá arriba van a ir los vasos epigástricos inferiores y que van a ser súper importantes para la visión laparoscópica que nosotros tenemos por dentro. Recordar que eh, la visión laparoscópica va a ser como mirado esto mismo, lo mismo de la imagen anterior, pero por atrás, ¿cierto? Va a ser lo que podemos encontrar por posterior. Entonces, esta es una imagen que viene por posterior. Recordar que este es el recto del abdomen, o sea, esto es medial, esto es lateral. Acá tenemos los vasos epigástricos inferiores, ¿cierto? Que llegan acá a los vasos femorales, um, eh, que pasan por el agujero femoral. Acá está el ligamento inguinal, en este segmento, ¿cierto? Y recordar que para acá van a venir, en caso del hombre, el deferente, perdón, el conducto deferente, que es esto que se ve acá. Y por el lateral van a venir los vasos gonadales, espermáticos en el caso del hombre, o gonadales, ¿cierto? Para allá. Entonces, esto es súper importante porque van a ver que en la visión laparoscópica nosotros vamos a formar ciertos triángulos con esto, ¿ok? Con el ligamento inguinal, los vasos epigástricos, el deferente para acá y los vasos gonadales, ¿sí? Por abajo recordar siempre que están los vasos femorales, que eso es súper importante. Esta imagen quiero que se acuerden, pero la vamos a mirar después, porque van a ver que nosotros, con harta imaginación, tenemos que lograr construir en nuestra cabeza al minuto de operar las hernias por vía laparoscópica ciertos triángulos. Y los dos más importantes, por el riesgo que tiene de tener complicaciones, es el triángulo de Doom, que es donde están los vasos femorales, o el triángulo de la perdición, porque si me meto acá la puedo súper embarrar en la cirugía, y el triángulo del dolor, que es por donde pasan los nervios, que es este otro de acá. Acuérdense bien de eso porque los vamos a ver en una imagen un poquito más real. Entonces, esta es la imagen que uno ve cuando mete la cámara hacia la región inguinal. Esto está hacia medial, esto es lateral, y acá lo que vemos son los vasos epigástricos inferiores que vienen por acá. Esto está con el peritoneo, ¿cierto? Acá ahí está el conducto deferente y acá vienen los vasos espermáticos. El ligamento inguinal viene como algo así. Probablemente un poquito más abajo por acá. Entonces, si se fijan, aquí se alcanza a ver la hernia, como una protrusión del peritoneo, ¿cierto? Con un saco que se va metiendo para acá, ¿sí? Esto, cuando nosotros la cirugía de la hernia laparoscópica, lo primero es abrir el peritoneo y bajarlo como una cortina. Por lo tanto, se ve algo como esto. Acá se hizo una disección que es bien bonita. Acá se saca el peritoneo, que es la primera capa, y uno alcanza a ver entonces todo orificio. Con esto, acá se ve un poquito mejor. Si uno pudiera ver el ligamento inguinal que pasa por acá, el conducto deferente, los vasos espermáticos, los vasos epigástricos. Y acá uno ve que esto es medial, esto es lateral, esto es ligamento umbilical, que no tiene nada que ver en este juego, esto es anterior y esto es posterior. Entonces, con esta división, que es una división bien imaginaria en el fondo, podemos hacer nuestros 5 triángulos. Y los triángulos, tal como les había dicho, el triángulo de Doom, que es por donde van a pasar los vasos femorales, el triángulo de Pain, que es por donde van a venir los 3 nervios hacia la región inguinal, y los otros 3 triángulos van a ser lateral de los vasos epigástricos, va a ser el anillo femoral profundo,
donde van a aparecer las hernias indirectas, ¿sí? Entre los vasos epigástricos inferiores, el músculo recto y el ligamento inguinal, está el triángulo de Hasselbalch, por donde se forman las hernias directas, inguinales directas. Y bajo el ligamento inguinal, hacia medial, es donde se va a formar el triángulo femoral, por donde van a pasar las hernias femorales. ¿Sí? Entonces, recordando este monito, acuérdense de eso, si lo llevamos en el fondo a la anatomía que estábamos viendo recién, sería algo más o menos así. Entonces, esto es lo que yo tengo que tener bien en claro al minuto de hacer una hernioplastia de la región inguinofemoral, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos permite o qué ventaja nos permite en el fondo operar de esta manera? Que vamos a tener acceso a absolutamente todos los orificios del agujero miopectíneo de Fourchard, o sea, esto, llámese a toda la región inguinofemoral. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que tiene una hernia indirecta y una directa, voy a poder mirar las dos. Si tengo un paciente que tiene una hernia inguinal indirecta y una femoral, como es un mix de pacientes, voy a poder resolver en el mismo tiempo quirúrgico a ambas dos. ¿Sí? Hay pacientes que tienen hernia en los tres triángulos y de esta forma puedo resolver los dos. Lo otro es que tengo acceso a ambos lados sin aumentar la disección, porque como voy por dentro, voy a tener acceso a la región inguinofemoral izquierda y derecha. Entonces, claro, ¿por qué la visión posterior? Tengo acceso directo a todos los defectos herniarios, tengo visualización directa de estructuras críticas. Cuando yo opero, por ejemplo, una hernia por vía anterior, muchas veces no veo los vasos epigástricos, por lo tanto lesionarlos es mucho más fácil. Da la posibilidad de reparar hernias de forma bilateral, sin mayor disección, y hay un menor trauma de la pared anterior, ¿cierto? Porque como estoy operando todo por dentro, la pared anterior se mantiene indemne, ¿sí? Acá recordar que existen dos espacios, que esto es netamente de anatomía, que es el espacio de Retzius, que es donde nosotros vamos a colocar la malla entre el peritoneo y la pared anterior. O sea, yo bajo este telón o esta capita, esta cortina de peritoneo, para poder acceder a este espacio, que es donde finalmente, una vez que yo reduzca las hernias, voy a colocar la malla en ese segmento, ¿sí? Y el otro del espacio de Bogros, que no tiene mucho que ver en esta presentación, pero que también existe, que va entre los músculos rectos, o sea, más por medial, y la fascia transversa, que es lo que uno diseca para otra técnica de hernioplastia que no vamos a tocar en esta clase. Finalmente, el triángulo de Pain, que son los nervios que van hacia la región inguinofemoral, son importantes. ¿Por qué? Porque si uno los lesiona en cualquier tipo de hernioplastia, el paciente nos va a buscar por cielo, mar y tierra hasta que le solucionemos su dolor crónico, ¿cierto? Recordar que estos son el fémuro cutáneo lateral o la rama genital del fémuro cutáneo, del génito femoral, el nervio femoral, ¿cierto? Hay uno más que no me aparece acá, pero el hilio inguinal. Entonces recordar que en general producen meralgia parestésica del mismo muslo, y que generan hiperestesia de ese segmento. Además, obviamente el nervio femoral, que va por abajo, debilidad de todo el muslo de la pierna, y del génito femoral, pérdida de la sensibilidad genital. Por lo tanto, créanme que si hay algún problema con alguno de estos pacientes, los va a buscar por cielo, mar y tierra para solucionar su problema. Entonces, ¿cómo nosotros los cuidamos? Bueno, idealmente uno no trata de identificarlos, sino que trata de protegerlos. Y estos pasan hacia el lateral de todo este anillo donde nosotros trabajamos, por lo tanto, uno trata de proteger ese triángulo, ya no ir a meterse ahí cuando hace la disección. Ese es como el mensaje. En el fondo, trabajar en los otros triángulos donde hay hernia, cuidado con el triángulo de Doom, que es donde están los vasos, y en el triángulo de Pain no hacer mucha disección, porque ahí van a estar metidos los nervios. Esto es un poco lo mismo, recordar lo que acabo de decir, y un poco
Otro hallazgo anatómico, viendo que esta clase es netamente de anatomía, es la corona mortis, que va a ser una anastomosis aberrante que existe entre la arteria obturadora y la epigástrica inferior, en este segmento. Está presente en un 20 o un 30% de la población y es importante porque cuando uno está haciendo la disección hacia medial de esternioplastía muchas veces aparecen estos vasos y uno como hace la disección rápido puede lesionarlo. Eh, si se lesiona esto sangra harto, por eso le pusieron corona mortis, para que se acuerdan. Acá está corona mortis crown o circle of death. Así que créanme que probablemente el que le puso eso fue porque le pasó una anécdota que lo hizo sudar bastante. Eso, así que acuérdense de los triángulos, acuérdense de la corona mortis y del resto son la visión en el fondo que uno tiene laparoscópica. Bueno, para terminar, una de las joyitas que tiene la cirugía general es la cirugía de la vesícula biliar. Entonces recordemos que la vesícula está apoyado en el segmento 4, segmento 5 hepático. Acá el hígado está traccionado hacia arriba, acá está el estómago, ¿cierto? Y que la vesícula viene acá apoyada en este segmento y viene sus estructuras metidas como en una grasita. Esto es súper importante, va a estar tapado por peritoneo y es súper importante para cuando empecemos nosotros a hacer la disección. Una muchas veces ve acá el librito cómo aparece, pero recordar que estas estructuras están metidas en esta grasa y que hay que saber identificarlas. Acá, claro, acá está disecado esto. Recordar que acá viene la vesícula biliar, conducto cístico. Acá viene el hepático derecho, el ducto hepático izquierdo, hacen el hepático común, donde llega el cístico, hacen el colédoco y eso desemboca en la segunda porción del duodeno. ¿Sí? Acá está el estómago sacado para que lo podamos ver. Acuérdense que está vía biliar. Al lado, hacia medial, está la arteria hepática propia, que va a dar su rama hepática derecha, hepática izquierda. Eh, lo que, bueno, vamos a ver más adelante que da también su rama a la arteria cística con algunas variables que vamos a tocar más adelante. Recordar que la arteria hepática propia es una rama de la arteria hepática común y que esta proviene del tronco celíaco. Acá lo mismo, la vía biliar, recordar que va por posterior al duodeno y desemboca en la segunda porción duodenal. Entonces, vamos a lo nuestro. Acá hay unos triángulos que se forman entre el conducto cístico, el hepático común y el borde inferior del hígado, ya que es llamado el triángulo hepatocístico o triángulo de Calot, que se forma también con la arteria. ¿Y por qué es importante? Porque es lo que me va a dar cierta seguridad para partir mi disección. Entonces, claro, acá vemos la vesícula que va a traccionar para arriba por el ayudante y yo tengo que poder imaginarme que las estructuras están metidas debajo de este peritoneo. En este caso vemos que la proyección acá del conducto cístico es esta y acá la arteria viene por acá. Recordar que la vía biliar viene acá abajo. Y eso es importante porque vamos a ver que tenemos varias perlas así del cirujano para acordarnos cómo hacer esta disección. Acá un poco lo mismo, conducto cístico que viene por acá y la arteria cística que viene de acá. Entonces la cirugía de la vesícula, recordar que tenemos que lograr identificar el conducto cístico y cliparlo y cortarlo. El conducto cístico tenemos que manejarlo con clips, porque si eso queda abierto, tenemos riesgo de que genere un biliperitoneo. El conducto hepático común que va a estar al lado, ¿cierto? Eso hay que preservarlo porque si no hay una lesión de vía biliar y no tenemos por dónde pase la bilis, por lo tanto, eso es una de las complicaciones poco frecuentes pero más graves de la colecistectomía vía laparoscópica. Lo mismo que el colédoco, que es lo que va para abajo, preservar siempre, ¿cierto? Y dentro de la irrigación arterial vamos a ir a buscar la arteria cística, que eso es lo que vamos a tener que seccionar, más no la arteria hepática derecha, que muchas veces puede confundirse, ya que pasa en el fondo por posterior y es lo que tenemos que preservar para que tenga, preserve la función hepática y todo lo demás, no llevárnoslo en la cirugía. Entonces, acá los tips. En general, uno puede trazar una línea, la visión laparoscópica, en el surco de Rouvier.
El surco Rubier es una línea imaginaria que uno ve. El surco Rubier es como esta muesca que tiene el hígado por acá. Y que acordarse que por acá también se va a meter probablemente la porta derecha. Entonces, lo que vemos ahí, lo más probable que sea eso. Entonces, saber que todo lo que nosotros hagamos siempre va desde el surco Rubier para arriba. Es nuestro nivel en el fondo de seguridad. ¿Sí? Entonces nosotros trabajamos de acá para arriba. El ayudante tira tracción a la vesícula para arriba y nosotros trabajamos siempre desde el Rubier para arriba. Porque si acá viniera la puerta derecha, sabemos que las estructuras de la misma arteria hepática derecha y el ducto hepático derecho van a ir un poquitito más arriba por posterior, o sea, también van a entrar al hígado por ahí. Por lo tanto, para no dañar ninguna de estas estructuras nobles, yo parto mi disección arriba de el surco de Rubier. Y cuando hago la disección a este nivel, primero abro el peritoneo, trato de separar esta estructura y lo que yo tengo que lograr finalmente ver antes de colocar cualquier clip es esto, la visión de seguridad de Strasberg. Esto quiere decir que dos estructuras tubulares, dos y solo dos, van hacia la vesícula, ¿sí? Cuando yo trabajo el triángulo hepatocístico, saco esta grasa que está acá, abrí el peritoneo y logré limpiar esto con electrocauterio, con disector, con lo que me aparezca mejor. eh, Tengo que ver dos estructuras tubulares que van a la vesícula y no se devuelven hacia el hígado. Además, separar la vesícula su tercio proximal de la placa cística, que es donde está apoyada la vesícula. O sea, disecar el tercio proximal para que yo tenga movilidad de esto y ver que no hay otra estructura que está llegando por acá abajo y saber que vienen dos estructuras, donde uno va a ser el conducto cístico y otro va a ser la arteria cística. ¿Sí? Esta es la visión de seguridad de Strasberg. ¿Y esto cómo se ve en la vida real? Bueno, así. Ya acá hay harta disección, de hecho. Entonces tengo mi conducto cístico que está ahí peladito, sin grasa alrededor. Mi arteria cística que viene por acá, una arteria cística que está larga en este segmento, probablemente la hepática que viene acá metida en esta grasa. Y tengo disecado el tercio proximal de la placa cística. Acá tiene una visión por medial, acá una por lateral. ¿Sí? Y cuando yo tengo esta visión es que ya puedo pedir los clips. Entonces pongo clip, 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 clip y puedo cortar acá la estructura. Y luego finalmente terminar de sacar la vesícula de la placa cística. Pero como nada es tan fácil, un buen cirujano tiene que conocer la anatomía y tiene que conocer además las variantes anatómicas para estar preparado en el fondo a lo, la distinta la variabilidad anatómica que pueda encontrar. Entonces recordar que la arteria cística en un 80% es única. Hay un 20% que puede tener una rama posterior. Y que en general de este 80%, en un 80% viene de la arteria hepática derecha. Y atraviesa por el triángulo hepatocístico. Ahora, puede existir que la arteria vaya anterior al hepático común, como aparece por acá, y que sea rama de la arteria hepática izquierda. Por lo tanto, vamos a tener una arteria cística que es mucho más larga. Asimismo, existe en un menor porcentaje que la arteria cística provenga de la gastroduodenal, o sea, desde acá abajo, cruzando anterior al hepático común y llegando acá. Esto también es otra de las variables que podemos encontrar. O que, por ejemplo, se meta por acá o que sea rama directamente de la hepática propia. También puede ser. O que sea muy corta, menor de 1 centímetro, incluso menor de 1 centímetro hasta un 10%. Por lo tanto, eso es súper importante al minuto de ver, eh, al minuto de saber que muchas veces uno encuentra este tubo acá, que puede ser la arteria, y lo va a clipar y es la hepática derecha. Por lo tanto, va a ser súper importante la visión de seguridad, que yo solamente tenga dos estructuras y que estén llegando a la vesícula. Lo otro es que la disección se hace pegado a la vesícula, así al lado de la vesícula, cosa de poder encontrar esto. Eso. Y bueno, el caso de un poco lo que hablábamos recién, que es que nazca desde la arteria gastroduodenal o de la hepática izquierda y que no atraviese por el triángulo hepatocístico. En esos casos, lo mismo. Siempre que yo logre disecar el tercio inferior, voy a poder ver en la estructura que venga llegando acá. ¿Ya? Así que uno siempre encuentra, después de hacer una buena disección, muchas veces, sobre todo cuando hay una colecistitis aguda, donde están todos los tejidos fibróticos y inflamados,
esta disección cuesta un poco, sobre todo cuando se suman variantes anatómicas, hay un tejido que es fibroso, que es muy denso. Ahí muchas veces simplemente es hacer una buena disección con mucha calma, viendo los tejidos de a poco, cosa de poder encontrar nuestros reparos anatómicos para estar seguros de que estamos clipando y estamos cortando lo que tenemos que cortar. Eso en cuanto a la anatomía vascular. Ahora, hay variantes biliares, que esto también complejiza un poco más. Recordemos que el conducto cístico mide entre 2 a 4 centímetros de largo y 2 o 3 milímetros de ancho cuando no está dilatado, y que en general su inserción puede ser angular en un 75% o paralelo a la vesícula en un 20%, o incluso puede dar una vuelta por el colédoco o el hepático común y luego llegar a la vesícula. Son distintas formas en las cuales podemos encontrarlo. Una, un punto súper importante acá y que, no, que siempre tenemos que sospecharlo y pensarlo es que puede existir un ducto hepático derecho aberrante que llega al conducto cístico, que es paralelo en el fondo a la vía biliar. Y esto es súper peligroso porque uno, si se va muy abajo y encuentra esto, es muy fácil lesionarlo, y eso es una lesión de vía biliar. Finalmente eso también te puede traer un biliperitoneo, puede traer varias cosas. Por lo tanto acá, en las malformas o las variantes anatómicas en realidad biliares, recordar que puede existir eso. Y un poco más también lo que hemos dicho. Del resto es un poco lo mismo. Hay algunos que son de inserción más baja, que tienen císticos súper largos. Uno puede dejar también un pedazo de cístico largo y no pasa nada tampoco. Pero yo creo que este caso del B es el más complejo porque es el que te puede traer más problemas al terminar una cirugía de vesícula. Entonces, principios universales de seguridad, a modo de conclusión, recordar que identificar la estructura es siempre importante antes de continuar con la disección. ¿Ya? Acá nosotros cuando operamos tenemos como varios stops que nos van diciendo en el fondo que vamos bien, o cuando tenemos dudas, careful, en el fondo tener más cuidado para no tener alguna complicación. Recordar siempre disecar en los planos correctos, eso también va a traer una cirugía más limpia, con menos sangrado, en el caso de la vesícula sin bilis, siempre va a traer una mejor visión también para el cirujano. Recordar las referencias, ocuparlas como guías anatómicas, y recordar la exposición, una buena exposición, recordar los principios de la cirugía, tracción y contratracción para revelar la anatomía. Y en el caso de cada uno, recordar el apéndice, las tenias, para guiarse a la base, la posición puede ser variable, el mesoapéndice y la arteria. En la región inguinal, recordar los triángulos de Dunn, Payne, el espacio de Bogros también. Eso es para el TEP. Y la corona mortis, que en un 20% puede estar. Recordar la vesícula biliar, el triángulo hepatocístico, el surco Rubier, siempre trabajar por encima, y la visión crítica de seguridad antes de clipar. Y con eso les va a ir siempre bien. Recordar que puedan avanzar mucho las tecnologías, uno puede operar robótico, puede operar laparoscópico, puede operar eh, cada vez digamos, por formas más mínimamente invasivas, pero recordar que la anatomía siempre va a ser lo que mejor nos va a guiar para una buena cirugía. Eso, que estén muy bien.